Buenas noches. Descendemos a territorio peligroso, los rincones sombreados de mentes excepcionales, donde la inteligencia se convierte tanto en santuario como en prisión. Si alguna vez has sentido que tus pensamientos son simultáneamente tú, mayor activo, y tu tormento más implacable, has encontrado a tu gente. Bienvenidos al lugar donde el overthinking se encuentra con el agotamiento existencial y donde las ideas de Carl Jung iluminan el sufrimiento peculiar de aquellos malditos con ver demasiado, entender demasiado profundo y sentir todo mientras pretenden no sentir nada. Esto es para los que están despiertos a las 3 a.m., no porque no puedan dormir, sino porque su mente se niega a dejar de analizar por qué no pueden dormir. Un problema deliciosamente recursivo que haría reír a Freud desde el más allá. Esta noche exploramos por qué la inteligencia excepcional a menudo viene con un precio escrito en moneda emocional y por qué las mentes más brillantes a veces proyectan las sombras más oscuras. Olvídense del mito optimista de que la inteligencia equivale a la felicidad. Tu mente brillante no es un superpoder, es más como tener visión de rayos X en un mundo donde todos insisten en que el emperador va bien vestido. Ves los huesos bajo, la piel, la mecánica detrás de la magia, y de alguna manera esta claridad se ha convertido en tu carga en lugar de tu bendición. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y házmelo saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde todo el mundo, especialmente aquellos que nos acompañan desde diversas etapas de crisis existencial en diferentes zonas horarias. Baja las luces, ajusta el volumen y prepara tu mente para un examen diferente. Esta noche no estás solo en tu habitación, estás entrando en el laboratorio de la consciencia, donde Jung una vez mapeó el terreno de la psique. Aquí la inteligencia no es celebrada ni condenada, simplemente se entiende como la fuerza compleja que realmente es. La buena noticia, tu overthinking tiene un propósito. La noticia preocupante, ese propósito podría no ser lo que crees, y entenderlo requiere enfrentar algunas verdades incómodas sobre por qué las mentes brillantes a menudo luchan con las experiencias humanas más simples, como el descanso, la conexión y el acto radical de simplemente estar presente. Este video es para aquellos que han descubierto que tener una mente excepcional no te concede automáticamente una vida excepcional. En cambio, podrías encontrarte atrapado en la peculiar prisión de ver soluciones en todas partes, excepto a tus propias hambres más profundas, por la paz, por la pertenencia, por la simple gracia de no tener que pensar tan intensamente en todo, incluyendo el mismo acto de pensar. Jung entendió algo profundo sobre la relación entre la inteligencia y el sufrimiento. Reconoció que las mismas facultades mentales que nos permiten navegar por territorios filosóficos complejos pueden atraparnos en laberintos de nuestra propia creación. Esta noche exploraremos por qué sucede esto que nos cuesta y quizás, lo más importante, cómo podríamos transformar esta carga en algo parecido a la sabiduría. Carl Jung observó una vez que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero, ¿qué ocurre cuando tu mente brillante se convierte en el mismo obstáculo que impide este devenir? ¿Qué sucede cuando la herramienta destinada a comprender la vida comienza a consumir la vida que debía comprender? Para aquellos bendecidos y maldecidos, con inteligencia excepcional, la mente a menudo se transforma de sirviente a maestro, de aliado a guardián. Lo sabes íntimamente la forma en que tus pensamientos caen en cascada como una avalancha, cada idea desencadenando 10 más, hasta que te ves enterrado bajo el peso de tu propia productividad mental, tu cerebro diseñado para la supervivencia. Y la resolución de problemas se ha convertido en una fábrica que nunca cierra, produciendo ideas, análisis y conexiones a un ritmo que agotaría cualquier sistema operativo normal. Esto no es mera sobrereflexión. Esto es procesamiento cognitivo hiperactivo, un mecanismo de supervivencia que en algún momento se convenció de que si piensa lo suficientemente fuerte,
lo suficientemente rápido, lo suficientemente profundo, puede resolver los problemas fundamentales de la existencia. Tu mente se ha convertido en un detective que investiga un crimen que nunca se cometió, reuniendo pruebas para un caso que nunca irá a juicio. El agotamiento que sientes no es fatiga física, es el cansancio profundo que proviene de llevar el peso del análisis perpetuo. Cada conversación se convierte en datos para procesar. Cada experiencia se filtra a través de múltiples marcos interpretativos. Cada momento de paz potencial se ve interrumpido por la necesidad insistente de la mente de comprender, categorizar y optimizar. Jung entendió este fenómeno como parte de lo que llamó la función del pensamiento, que se desarrolla en exceso a expensas de otras funciones psicológicas. Cuando el pensamiento domina el sentimiento, la sensación y la intuición se suprimen, creando un desequilibrio interno que se manifiesta como agotamiento existencial. Te conviertes en como un violinista que ha perfeccionado la técnica, pero ha olvidado cómo sentir la música. La cruel ironía es que esta hiperactividad mental a menudo surge de heridas emocionales tempranas. El niño que aprendió que ser inteligente significaba estar seguro que la inteligencia podría proporcionar la protección que la autenticidad emocional no podía ofrecer. Así que la mente se expandió para llenar el espacio donde el sentimiento espontáneo debería haber vivido, creando un ser humano brillante, pero incompleto. Considera la metáfora de un castillo hecho de vidrio hermoso, impresionante, arquitectónicamente impactante, pero en última instancia frío, aislado y frágil. Esto es a menudo lo que le sucede a la mente excepcional. Crea estructuras elaboradas de pensamiento que inspiran admiración, pero brindan poca calidez. Otros miran tu palacio mental con asombro, sin sospechar que pasas la mayor parte de tu tiempo solo dentro, rodeado de paredes de cristal que te permiten ver todo, pero tocar nada. El primer paso hacia la libertad no es tratar de pensar menos. Eso es como tratar de detener un río construyendo una represa. En cambio, es entender por qué el río fluye con tanta urgencia. ¿De qué está tratando de protegerte tu mente? ¿Qué herida está intentando resolver a través de la pura fuerza cognitiva? ¿Qué experiencia temprana te enseñó que pensar era más seguro que sentir, que el análisis era más confiable que la confianza? Jung llamó a este proceso imaginación activa, la práctica de dialogar con los aspectos inconscientes de la psique en lugar de tratar de controlarlos a través del análisis racional. Cuando sientas el familiar torrente de sobrepensamiento comenzando en lugar de luchar contra él o alimentarlo, intenta abordarlo directamente. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿De qué me estás tratando de proteger? ¿Qué necesitas para sentirte lo suficientemente seguro como para descansar? La técnica de 3 pasos para regresar de la mente al cuerpo comienza con el reconocimiento: me doy cuenta de que estoy pensando excesivamente. Esto no es juicio, es simplemente observación. La segunda etapa es indagación. ¿Qué estoy tratando de resolver o evitar en este momento? La tercera etapa es la encarnación. ¿Qué necesita mi cuerpo en este momento? Esto podría ser respiración, movimiento, contacto o simplemente el acto radical de sentir tus pies en el suelo. Tu mente excepcional no es un error ni una carga que haya que curar. Es un instrumento poderoso que ha estado tocando la misma canción durante tanto tiempo que ha olvidado que conoce otras melodías. El objetivo no es disminuir tu inteligencia, sino expandir la orquesta de tu ser, permitiendo que el pensamiento colabore con el sentimiento, la sensación y la intuición en lugar de ahogarlos. Existe un sufrimiento particular que pertenece a aquellos que poseen una inteligencia excepcional, la necesidad compulsiva de ser útil, de iluminar todas las tinieblas, excepto las propias. Jung habló de la individuación como la tarea central del desarrollo humano. Pero para las mentes brillantes, este proceso a menudo se desvía por lo que podríamos llamar el síndrome de la lámpara, la creencia inconsciente de que tu valor depende de lo brillante que puedas iluminar los caminos de los demás. Conoces este patrón íntimamente.
Alguien comparte un problema e inmediatamente tu mente comienza a generar soluciones con la eficiencia de una supercomputadora. Te conviertes en la persona a la que los demás acuden en busca de comprensión de claridad, del tipo de análisis penetrante que corta la confusión como una cuchilla a través de la seda. Y en algún lugar de este proceso de iluminación perpetua, pierdes de vista tu propio paisaje interior, tus propias necesidades, tu propia oscuridad que merece una atención suave en lugar de focos duros. Esto no es generosidad, es una forma sofisticada de autoabandono. La mente brillante a menudo aprende, temprano, que el amor y la aceptación vienen a través del desempeño, a través de ser impresionante en lugar de ser auténtico. Así que desarrollas lo que Jung podría reconocer como un complejo, un patrón autónomo de pensamientos y sentimientos que opera independientemente del control consciente, obligándote a ser infinitamente útil sin preguntarte qué podrías necesitar tú mismo. La tragedia es que este patrón a menudo se origina en una profunda hambre emocional. El niño que aprendió que ser inteligente le ganaba atención positiva, que las ideas eran recompensadas con aprobación, que la inteligencia podía tender un puente, donde la conexión emocional se sentía incierta. Entonces la mente se expande para llenar el espacio, donde el amor incondicional debería haber estado creando a una persona que sabe cómo resolver los problemas de todos los demás, pero ha olvidado cómo identificar los suyos propios. Considera la metáfora del faro de pie enviando su haz a través de aguas peligrosas, guiando a los barcos de forma segura a la costa, mientras permanece fijo aislado sin viajar nunca a ningún lugar. El faro cumple una función crucial, pero experimenta la vida solo a través de los barcos, que salva nunca a través de aventuras propias. Esta es a menudo la experiencia vivida de la inteligencia excepcional. Te conviertes en un hito en las historias de otras personas mientras permaneces estático en la tuya. El costo de este patrón se extiende mucho más allá del simple agotamiento. Cuando priorizas constantemente las necesidades psicológicas de otras personas por encima de las tuyas, comienzas a perder el contacto con tu ser auténtico. Tus propias emociones se convierten en territorios extraños. Tus propios deseos se sienten egoístas o irrelevantes. Tu propio dolor se intelectualiza en lugar de sentirse, se analiza en lugar de curarse. Jung entendió esto como una forma de inflación, no la inflación del ego en la que típicamente pensamos, sino su sombra opuesta, la inflación del servicio, donde el ego se identifica tan completamente con ser útil que olvida su propia humanidad. Te vuelves adicto a ser necesitado mientras pierdes la capacidad de reconocer tus propias necesidades. Te vuelves fluido en el idioma de la psicología de todos los demás mientras te vuelves analfabeto en la tuya. El avance llega cuando te das cuenta de que tu inteligencia no necesita justificar su existencia a través de la utilidad constante. Tu mente no es una máquina expendedora que deba dispensar ideas para ganarse un lugar en el mundo. Tu valor no depende de tu capacidad para resolver, arreglar o iluminar. Estos son regalos que puedes ofrecer cuando eliges hacerlo, no deudas que debes pagar para merecer amor y aceptación. La práctica de reclamar tu territorio interior comienza con lo que Jung llamó sostener la tensión de los opuestos. Cuando sientas alguien te presenta un problema, practica mantener tanto el impulso de ayudar como la conciencia de tus propias necesidades. Pregúntate, ¿estoy ofreciendo esta idea desde la genuina generosidad o desde la necesidad compulsiva de ser útil? ¿Cómo se sentiría simplemente escuchar sin necesidad de arreglar? Esto no se trata de volverse egoísta o retener tus dones. Se trata de aprender a ofrecerlos desde la plenitud en lugar de la vacuidad, desde la elección en lugar de la compulsión. Se trata de recordar que tu inteligencia es una faceta de un ser humano completo que merece cuidado, atención y una suave curiosidad sobre su propio mundo interior. Comienza con pequeños actos de autocuidado. Antes de lanzarte al análisis de la situación de otra persona, tómate un momento para comprobar cómo estás. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué necesito? ¿Qué serviría a mi propio crecimiento en este momento? Esto no es narcisismo,
es higiene psicológica básica para las mentes que han aprendido a ver a todos excepto a sí mismas. Existe una forma particular de sufrimiento que Jung rara vez abordó directamente, pero que entendió implícitamente: la congelación gradual del cuerpo emocional que ocurre cuando la inteligencia se convierte en una fortaleza contra el sentimiento. Para aquellos bendecidos con habilidades analíticas excepcionales, la razón puede transformarse de una herramienta de liberación en una prisión elegante, creando individuos que pueden diseccionar la mecánica de la emoción mientras permanecen extraños a sus propios corazones. Reconoces este patrón. Alguien te lastima y en lugar de sentir el dolor, inmediatamente comienzas a analizar por qué actuaron como lo hicieron. ¿Qué patrones psicológicos podrían explicar su comportamiento? ¿Cómo tu propio pasado podría haber contribuido a la dinámica? El sentimiento se entierra bajo capas de comprensión, como artefactos arqueológicos, cubiertos por sedimentos preservados, pero inaccesibles, protegidos pero sin vida. Esto no es madurez emocional, es evitación emocional, disfrazada de sofisticación. La mente brillante ante el caos crudo del sentimiento hace lo que mejor sabe hacer: crea orden, a través del análisis. Pero las emociones no son problemas que deban resolverse, son experiencias que deben sentirse, mensajes que deben recibirse, energías que deben metabolizarse por el cuerpo en lugar de ser procesadas por el cerebro. Jung escribió extensamente sobre la sombra, aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o negado. Para los individuos altamente inteligentes, la sombra a menudo no contiene oscuridad en el sentido convencional, sino más bien el espectro completo del sentimiento humano que se ha considerado demasiado desordenado, demasiado irracional, demasiado potencialmente disruptivo para el orden cuidadosamente construído de la mente pensante. Da lista de adaptações feitas. Nesta parte, inquiry, indagação, tradução direta, embodiment, encarnação, tradução direta, lamp syndrome, síndrome de la lâmpada, adaptação idiomática, lighthouse, faro, tradução direta, holding the tension of opposites, sostener la tensión de los opuestos, tradução direta, basic psychological hygiene, higiene psicológica básica, tradução direta, emotional maturity, madurez emocional, tradução direta, conteúdo, adaptado. El costo de esta esterilidad emocional se extiende mucho más allá de las relaciones personales, aunque ciertamente sufren cuando puedes analizar el amor, pero no sentirlo, entender el dolor, pero no curarlo. El costo más profundo es neurológico. Investigaciones recientes en neurociencia sugieren que la supresión emocional en realidad perjudica la flexibilidad cognitiva con el tiempo. La misma inteligencia que estás tratando de proteger al evitar sentirte se vuelve menos adaptable, más rígida, más desconectada del espectro completo de la experiencia humana que alimenta el pensamiento creativo. Considera la metáfora de un violín perfectamente afinado con las cuerdas cortadas. El instrumento es impecable en su construcción, mantenido con un cuidado meticuloso, capaz de producir la música más exquisita, pero silencioso, incapaz de cumplir su propósito esencial porque los mismos elementos que le permitirían cantar han sido eliminados en nombre de la preservación. Este patrón a menudo se desarrolla como una estrategia de supervivencia sofisticada. Tal vez aprendiste temprano que la expresión emocional no era segura, que la vulnerabilidad era castigada, que la mente era más confiable que el corazón. Así que la inteligencia se expandió para llenar el espacio donde la autenticidad emocional debería haber vivido, creando una persona que puede navegar por territorios intelectuales complejos mientras permanece perdida en la simple geografía de su propio mundo de sentimientos. El aspecto particularmente cruel de esta adaptación es que a menudo funciona, al menos inicialmente. Puedes sobresalir académicamente, profesionalmente, socialmente, siempre y cuando el éxito se mida por el rendimiento cognitivo, en lugar de la integración emocional. Pero eventualmente el cuerpo pasa la factura. Las emociones no expresadas no desaparecen, se cristalizan en tensión física, ansiedad crónica,
una sensación persistente de que algo esencial falta en tu experiencia de estar vivo. Jung entendió esto como un fracaso de lo que llamó la función trascendente, la capacidad psicológica que une lo consciente y lo inconsciente, el pensamiento y el sentimiento, el orden y el caos. Cuando esta función está subdesarrollada, te divides contra ti mismo capaz de una percepción extraordinaria sobre la vida, mientras permaneces alienado de tu propia experiencia vital. El camino de regreso a la encarnación emocional no se trata de abandonar la inteligencia ni de cultivar deliberadamente la irracionalidad. Se trata de aprender a usar tus habilidades analíticas al servicio de la integración en lugar de la evasión. Esto comienza con el desarrollo de lo que podríamos llamar curiosidad emocional, abordar tus sentimientos con la misma atención cuidadosa que le darías a un problema filosófico interesante. Cuando te notes entrando en el modo analítico para evitar sentir algo, intenta esta práctica. Detente y pregunta, ¿qué estoy tratando de no sentir en este momento? Luego, en lugar de analizar la emoción, simplemente describe sus sensaciones físicas. Hay una opresión en mi pecho, una pesadez en mi estómago, un zumbido en mis manos. Esto no es terapia, es encarnación básica aprender a habitar tu plena humanidad en lugar de solo el piso de arriba. El objetivo no es volverse menos inteligente, sino volverse más completo. Permitir que tu mente excepcional colabore con tu naturaleza, sensible en lugar de suprimirla. Descubrir que las emociones, lejos de ser obstáculos para el pensamiento claro, son en realidad fuentes de información que pueden informar y enriquecer tus habilidades analíticas. Tu inteligencia es extraordinaria, pero nunca estuvo destinada a ser la totalidad de tu existencia. Es una voz en el coro de tu ser poderosa e importante, pero más hermosa, cuando armoniza con toda la gama de la experiencia humana, en lugar de cantar solo en una catedral vacía. Aquí radica una de las paradojas más frustrantes para las mentes brillantes que buscan crear cambios en sus vidas. La misma velocidad y agilidad de pensamiento que te sirven tan bien en las actividades intelectuales pueden convertirse en un obstáculo significativo para la manifestación. Jung nunca escribió explícitamente sobre la manifestación en el sentido de la nueva era, pero su comprensión de la relación de la psique con el tiempo y la sincronicidad revela por qué el pensamiento rápido a menudo interfiere con los ritmos más lentos y orgánicos de la vida que se desarrolla. Conoces esta frustración íntimamente. Tu mente puede concebir posibilidades, resolver problemas y generar estrategias con la velocidad del rayo. Puedes ver el camino de aquí para allá con una claridad cristalina, trazando los pasos lógicos, anticipando los obstáculos, optimizando los enfoques. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de toda esta preparación mental, el mundo externo parece moverse a un ritmo glacial si es que se mueve en alguna dirección que hayas calculado con tanta precisión. Esto no es un fracaso de la inteligencia o la planificación. Es una incomprensión de cómo la conciencia interactúa con la realidad. Tu mente pensante opera en tiempo lineal, causa y efecto secuencia, y lógica problema y solución. Pero la manifestación, como todos los procesos creativos, opera en lo que Jung llamó kairos, no el tiempo cronológico, sino el tiempo cualitativo de la disposición, la madurez y la convergencia sincrónica. Cuanto más rápido se mueve tu mente, más probable es que genere lo que podríamos llamar manifestación ansiosa, intentos de obligar a la realidad a que coincida con tus líneas de tiempo mentales, en lugar de permitir que tus deseos se desarrollen de acuerdo con su propio ritmo orgánico. Esto crea una desarmonía vibracional entre tu energía mental acelerada y la energía más paciente y cíclica de la manifestación en sí misma. Considera la metáfora de un jardinero con un conocimiento perfecto de la botánica que intenta hacer que las plantas crezcan más rápido tirando de sus tallos. La comprensión es impecable, la intención pura, pero el enfoque viola la naturaleza fundamental de cómo ocurre el crecimiento. Las semillas tienen su propio tiempo, sus propias estaciones, su propia relación con el suelo, el agua y la luz,
que no se pueden acelerar a través de la fuerza mental, sin importar cuán sofisticada sea esa fuerza. Para las personas altamente inteligentes, esto presenta un desafío particular porque están acostumbradas a que sus habilidades mentales produzcan resultados. Piensas, por lo tanto, las cosas suceden. Analizas, por lo tanto, los problemas se resuelven. Planificas, por lo tanto, los resultados mejoran. Pero la manifestación requiere una facultad diferente, lo que Jung podría reconocer como una forma de receptividad activa, una capacidad de mantener la intención sin apego al cronograma, de mantener el enfoque sin forzar los resultados. La realidad neurológica es que la aceleración mental crónica en realidad interfiere con los estados cerebrales más propicios para la manifestación. Cuando tu mente funciona a alta velocidad, normalmente estás en estados de ondas cerebrales beta o incluso gamma, excelentes para el análisis y la resolución de problemas, pero no óptimos para los estados teta y alfa asociados con la creatividad, la intuición y lo que los investigadores ahora llaman la frecuencia de la manifestación. Esto no significa que tu inteligencia sea una desventaja en la manifestación, significa que necesita ser empleada de manera diferente. En lugar de usar tus facultades mentales para forzar resultados, puedes usarlas para crear coherencia entre tus deseos conscientes y tu estado emocional. En lugar de pensar tu camino hacia la manifestación, puedes pensar tu camino hacia los sentimientos y las creencias que permiten que la manifestación ocurra de forma natural. La práctica comienza con lo que Jung llamó paciencia con el inconsciente. Cuando sientas la necesidad familiar de empujar, planificar y acelerar, haz una pausa y pregunta, ¿qué pasaría si el momento de esto fuera perfecto, incluso si no coincide con mi línea de tiempo mental? ¿Qué pasaría si mi trabajo no fuera hacer que esto suceda, sino convertirme en la persona que naturalmente atrae lo que busco? Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar paciencia estratégica. Usar tu inteligencia no para controlar los resultados, sino para comprender y alinearte con los patrones naturales de crecimiento y cambio. Estudia las estaciones de tu propia vida. Observa cómo realmente se han desarrollado tus mayores avances. ¿Con qué frecuencia siguieron tus líneas de tiempo cuidadosamente construidas en comparación con la llegada a través de sincronías, inesperadas y desarrollos orgánicos? La práctica de la manifestación para las mentes brillantes implica aprender a pensarte en estados emocionales en lugar de pensarte en resultados. En lugar de ¿cómo puedo hacer que esto suceda más rápido?, pregunta, ¿cómo se sentiría si esto ya fuera cierto? ¿Qué creería sobre mí mismo y la vida si esta fuera mi realidad natural? Luego, usa tu capacidad excepcional de atención, sostenida para cultivar esos estados emocionales y creencias, permitiéndoles cambiar tu firma vibracional, en lugar de forzar las circunstancias externas para que coincidan con tus proyecciones mentales. Tu mente rápida es una ventaja en la manifestación, pero solo cuando aprende a moverse a la velocidad de la confianza, en lugar de la velocidad de la ansiedad. Esto significa usar tu inteligencia para crear alineación interna, mientras liberas el apego a las líneas de tiempo externas para volverte tan claro y consistente en tu estado interno que la realidad externa no tenga más remedio que reorganizarse. Con el tiempo alrededor de tu firma energética, existe una forma particular de soledad que pertenece exclusivamente a aquellos que ven demasiado, entienden demasiado profundo y sienten con demasiada intensidad mientras mantienen la fachada social de tener sus vidas emocionales perfectamente organizadas. Jung escribió extensamente sobre el proceso de individuación, llegar a ser quien realmente eres, pero quizás no articuló completamente cuán aislante se vuelve este proceso para las mentes que operan significativamente fuera de los parámetros convencionales. Conoces esta soledad. No es la simple tristeza de estar solo, es el dolor complejo de estar rodeado de personas que parecen habitar una realidad fundamentalmente diferente a la que experimentas. Te sientas en conversaciones que se sienten como mímicas. Ves a la gente emocionarse por cosas que parecen triviales,
Te sientes como un antropólogo que estudia una cultura que puedes entender, pero a la que nunca perteneces del todo. Esto no es arrogancia ni superioridad, aunque a menudo se malinterpreta como tal. Es la consecuencia natural de desarrollar una complejidad psicológica en un mundo que a menudo recompensa la simplicidad de cultivar la profundidad en entornos que celebran el compromiso a nivel de superficie, de ver patrones y conexiones que otros no pueden percibir o no quieren reconocer. La dolorosa ironía es que tu propia inteligencia, el don que te permite comprender la naturaleza humana con tanta claridad, se convierte en la barrera que te impide experimentar una simple conexión humana. Puedes analizar por qué las personas se comportan como lo hacen, predecir sus respuestas, comprender sus motivaciones, con una precisión a veces incómoda. Pero esta comprensión crea distancia en lugar de intimidad, perspicacia en lugar de pertenencia. Jung reconoció esto como parte de lo que llamó el viaje nocturno por el mar, un período de iniciación espiritual donde el individuo debe viajar a través del aislamiento y la oscuridad para descubrir su verdadero ser. Para las personas altamente inteligentes, este viaje a menudo comienza no con una crisis espiritual dramática, sino con el reconocimiento gradual de que la mayoría de los entornos sociales se sienten como actuaciones elaboradas donde todos conocen el guión, excepto tú. La dimensión espiritual de este aislamiento a menudo no se reconoce. No eres solo diferente intelectualmente, a menudo estás operando desde un nivel diferente de conciencia, haciendo preguntas diferentes, impulsado por valores diferentes. Mientras que otros pueden encontrar significado en los logros externos, el estatus social o los marcadores convencionales del éxito, te encuentras hambriento de algo menos tangible, la verdad, la profundidad, la conexión auténtica, experiencias que alimentan el alma en lugar del ego. Esto puede manifestarse como lo que Jung podría llamar el arquetipo del forastero, el observador perpetuo, el que ve claramente porque se encuentra fuera del grupo, pero que paga por esta claridad con soledad crónica. Te conviertes en como un cometa que cruza los sistemas solares sociales familiares, visible tal vez admirado por tu singularidad, pero nunca orbitando el tiempo suficiente para establecer relaciones gravitacionales. La tentación es adaptarse, disminuir tu curiosidad, fingir que la charla trivial satisface tu necesidad de estimulación intelectual, actuar como si los placeres convencionales llenaran los espacios de tu psique que ansían la trascendencia. Pero esta adaptación tiene un costo tremendo, la asfixia gradual de tu yo auténtico, la muerte lenta de las mismas cualidades que te hacen singularmente valioso. Jung entendió que la individuación requiere lo que llamó el coraje de ser mal visto, la voluntad de ser auténticamente tú mismo, incluso cuando esa autenticidad no se ajusta a las expectativas sociales. Para las personas altamente inteligentes, esto a menudo significa aceptar que tu forma natural de ser creará distancia con algunas personas, mientras atrae a otras que pueden apreciar la profundidad, la complejidad y la conexión auténtica en lugar de la conexión performativa. La transformación comienza cuando dejas de ver tu diferencia como un problema que debe resolverse y comienzas a reconocerla como una iniciación que debe completarse. Tu aislamiento no es un castigo, es un capullo. Tu soledad no es evidencia de tu insuficiencia, es el resultado natural de superar entornos y relaciones que ya no coinciden con tu nivel de desarrollo. Esto no significa resignarse al aislamiento permanente, ni desarrollar una actitud superior hacia aquellos que operan de manera diferente. Significa aprender a valorar la calidad sobre la cantidad en las relaciones, la profundidad sobre la amplitud en las conexiones y la autenticidad sobre la aceptabilidad en tu forma de estar en el mundo. La práctica implica lo que Jung llamó soledad activa, usar tu tiempo a solas, no para escapar de ti mismo, sino para desarrollar una relación más profunda contigo mismo. En lugar de ver la soledad como un espacio vacío para llenar, comienza a experimentarla como un terreno fértil para el autodescubrimiento. Tu aislamiento puede convertirse en un laboratorio
para explorar las profundidades de tu propia psique, para desarrollar los recursos internos que te hacen interesante, no solo para los demás, sino para ti mismo. Comienza a buscar a tu gente, como diría Jung, no necesariamente otras personas muy inteligentes, sino personas que valoren la profundidad, la autenticidad y el crecimiento por encima de la compatibilidad superficial. Estas conexiones pueden ser más raras, pero alimentarán tu alma de formas que las relaciones sociales convencionales nunca podrían. Tu soledad no es una condena de por vida, es un programa de grado espiritual. El plan de estudios es aprender a estar completamente a gusto contigo mismo, a encontrar en tu propia conciencia una riqueza que haga que la soledad se sienta como abundancia en lugar de privación. Desde esta base, puedes elegir relaciones que mejoren tu vida, en lugar de buscar relaciones para completarla. Aquí nos encontramos con una de las paradojas más perversas de la inteligencia excepcional, las mismas facultades mentales que, en teoría, deberían hacer la vida más fácil, a menudo se convierten en los principales obstáculos para experimentar una simple satisfacción. Jung entendió esto como una forma de lo que podría llamar inflación cognitiva, donde la función del pensamiento se vuelve tan exagerada que comienza a operar de forma autónoma, creando problemas para resolver, en lugar de permitir que la psique descanse en estados de ser en lugar de hacer constantemente. Tu mente brillante se ha vuelto adicta a la complejidad. Ante un momento de paz potencial, inmediatamente comienza a generar preguntas, problemas, análisis, mejoras. Es como tener un empleado brillante que no puede dejar de trabajar admirable en teoría, agotador en la práctica, y en última instancia contraproducente, cuando lo que realmente necesitas es descanso en lugar de más productividad. Esto no es un defecto de carácter ni un fracaso de la técnica de meditación. Este es el resultado natural de una mente que ha aprendido a equiparar su valía con su producción, su valor con sus conocimientos, su identidad con su desempeño intelectual. En algún momento, tu conciencia se convenció de que detener la maquinaria mental resultaría en la aniquilación existencial en lugar de la presencia pacífica. La realidad neurológica es que los cerebros altamente inteligentes a menudo desarrollan lo que los investigadores llaman hiperactividad de la red de modo predeterminado. El sistema de procesamiento en segundo plano del cerebro se vuelve hiperactivo, generando constantemente pensamientos autorreferenciales, proyecciones futuras y marcos analíticos, incluso durante supuestos periodos de descanso. Tu mente, esencialmente, ha olvidado cómo estar inactiva, porque la inactividad se siente demasiado como la muerte para una conciencia que ha aprendido a definirse a sí misma a través del pensamiento. Jung escribió sobre esto como el miedo del ego a la disolución. Para las personas altamente inteligentes, la estructura del ego a menudo se identifica tan estrechamente con la actividad mental que cualquier reducción en el pensamiento se siente como una amenaza a la existencia misma. A tu mente, literalmente le resultaría más soportable sufrir un análisis interminable que arriesgarse a la muerte del ego que conlleva la verdadera entrega a la conciencia del momento presente. Considera la metáfora de un laberinto bellamente diseñado sin salida. Tu inteligencia crea estructuras mentales cada vez más sofisticadas, marcos filosóficos, análisis psicológicos, conceptos espirituales, que son genuinamente impresionantes y a menudo genuinamente útiles, pero que finalmente te atrapan en elaboradas construcciones cognitivas en lugar de permitirte experimentar la simple realidad de estar vivo en este momento. La cruel ironía es que las mismas ideas que generas sobre la naturaleza de la paz, la mecánica de la presencia, la filosofía de la aceptación, se convierten en nuevas formas de contenido mental que te impiden experimentar realmente lo que estás pensando. Te conviertes en un experto en agua mientras te mueres de sed, un erudito del amor mientras te mueres de hambre, por la conexión un filósofo de la presencia, mientras permaneces atrapado en un análisis perpetuo. Este patrón a menudo se desarrolla como un sofisticado mecanismo de evitación. La mente brillante descubre temprano que pensar
proporciona una sensación de control, de progreso, de significado en situaciones donde la experiencia directa puede sentirse abrumadora, aburrida o amenazante. Así que el análisis se convierte en una droga que proporciona el golpe de dopamina de la comprensión, mientras te protege de la vulnerabilidad de simplemente estar con lo que es. La adicción se mantiene por lo que podríamos llamar dopamina intelectual, el placer genuino que proviene de las ideas, las conexiones, las revelaciones y los avances mentales. Tu cerebro ha aprendido a preferir la emoción de resolver las cosas a la satisfacción más tranquila de simplemente experimentar la vida sin necesidad de entenderla o mejorarla. El camino hacia la libertad no es tratar de pensar menos. Ese enfoque normalmente crea más actividad mental, ya que la mente comienza a analizar sus intentos de analizar menos. En cambio, es aprender a usar tu inteligencia al servicio de la presencia, en lugar de como una forma de escapar de ella. Esto significa desarrollar lo que Jung podría llamar pensamiento consciente. Elegir cuándo involucrar las facultades analíticas en lugar de permitir que funcionen continuamente en segundo plano. La técnica de 5 minutos comienza con la honestidad radical. En este momento, ¿estoy pensando porque esta situación requiere análisis o estoy pensando porque pensar se ha convertido en mi forma predeterminada de evitar el momento presente? Si la respuesta es la última, la práctica se convierte en cómo se sentiría estar aquí sin necesidad de resolver nada. Esto no es meditación antiintelectual. Se trata de utilizar tu capacidad excepcional de conciencia para notar cuándo pensar te sirve en comparación con cuándo sirves al pensamiento. Se trata de aprender a tratar tus habilidades analíticas como una herramienta poderosa que recoges cuando la necesitas, en lugar de un proceso en segundo plano que se ejecuta constantemente, ya sea útil o no. Comienza con micromomentos de conciencia no analítica. Mientras lavas los platos, puedes simplemente sentir el agua tibia y el jabón sin pensar en la productividad o la atención plena o cualquier otra cosa. Mientras caminas, puedes notar tus pies tocando el suelo sin generar ideas sobre la encarnación o la presencia. Estas no son prácticas espirituales, son ejercicios básicos para recordar que la conciencia puede existir sin comentarios mentales constantes. Tu inteligencia es extraordinaria, pero nunca estuvo destinada a ser toda tu experiencia de estar vivo. Aprender a dejar a un lado la magnífica herramienta del análisis, ocasionalmente, no disminuye tu brillantez, te permite experimentar la vida a la que tu inteligencia fue diseñada para servir en lugar de dominar. Existe una forma particularmente moderna de sufrimiento que Jung no podría haber anticipado por completo, pero que ciertamente habría reconocido la parálisis que proviene de ver con demasiada claridad, entender demasiado profundo y ser consciente de demasiadas variables para tomar medidas decisivas. Para las personas muy inteligentes, que viven en una era rica en información, la conciencia en sí misma puede convertirse en arenas movedizas cuanto más te esfuerzas por encontrar la acción correcta. A través del análisis más atrapado te quedas. Conoces esta experiencia íntimamente. Ante una decisión, tu mente inmediatamente comienza a generar escenarios, a analizar posibles resultados, a considerar múltiples perspectivas, a sopesar las implicaciones éticas, a anticipar las consecuencias no deseadas. Lo que debería ser una elección simple se convierte en una compleja investigación filosófica. Lo que podría ser una acción intuitiva se paraliza en una deliberación. Esto no es indecisión en el sentido convencional. Esta es la carga de una conciencia que se ha vuelto tan sofisticada en su capacidad para ver múltiples ángulos que ha perdido la capacidad de lo que Jung llamó vivir hacia adelante, la capacidad de actuar desde la intuición y hacer correcciones a medida que avanzas, en lugar de tratar de predecir y optimizar todos los resultados posibles antes de dar el primer paso. La cruel ironía es que tu conciencia excepcional, que en 1900 teoría debería hacerte más efectivo en el mundo, a menudo te hace menos capaz de interactuar con él de forma espontánea. Te conviertes en como un maestro de ajedrez que puede ver tantos movimientos por delante
que se paraliza por la complejidad de las posibilidades en lugar de simplemente hacer el mejor movimiento disponible con la información actual. Jung entendió esto como lo que podría llamar inflación de la conciencia, donde la conciencia se desarrolla tanto que comienza a interferir con los procesos psicológicos naturales en lugar de mejorarlos. Tu conciencia se ha convertido en, como un microscopio configurado a la máxima ampliación, puedes ver detalles increíbles, pero has perdido la capacidad de percibir los patrones más amplios que en realidad guiarían una acción efectiva. Este patrón a menudo se desarrolla en individuos que aprendieron temprano que los errores eran peligrosos, que la imperfección era inaceptable, que tomar medidas sin información completa era irresponsable. Así que la mente expande su capacidad analítica como una forma de seguro contra el error, creando procesos de toma de decisiones elaborados que brindan la ilusión de control al tiempo que realmente impiden la participación en la vida que proporcionaría retroalimentación y aprendizaje reales. La realidad neurológica es que este tipo de hiperanálisis en realidad perjudica lo que los investigadores llaman toma de decisiones somática, la capacidad innata del cuerpo para evaluar situaciones y guiar la acción a través del sentimiento, en lugar del pensamiento. Tu mente excepcional se ha vuelto tan ruidosa que ahoga la guía más silenciosa, pero a menudo más precisa, que proviene de la intuición encarnada. Considera la metáfora de un sabio de pie, al borde de un arroyo poco profundo, paralizado por el análisis detallado de la temperatura del agua, los patrones de la corriente, los puntos de cruce óptimos y los riesgos potenciales, mientras que otros simplemente entran al agua y cruzan. El conocimiento del sabio es vasto y preciso, pero se ha convertido en una barrera para el simple acto de mojarse y aprender a través de la experiencia directa. Esto crea lo que podríamos llamar el perfeccionismo de la conciencia, donde tu conciencia se vuelve tan refinada que la existencia humana ordinaria se siente cruda e insatisfactoria. Puedes ver las brechas entre la intención y la ejecución, las contradicciones en tu propio comportamiento, las formas en que las acciones simples no cumplen con los estándares ideales. Esta claridad, en lugar de inspirar la mejora, a menudo conduce a la parálisis y la autocrítica. La dimensión espiritual de esta lucha es que la conciencia, cuando se desarrolla en exceso, sin el correspondiente desarrollo de la confianza y la encarnación, se convierte en una forma de ansiedad existencial. Te vuelves hiperconsciente de la incertidumbre, de la complejidad, de la imposibilidad de conocer todas las variables antes de actuar. Esta conciencia, que podría ser sabiduría, se convierte en una forma de tortura cuando no se equilibra con la aceptación de la imperfección y la incertidumbre como aspectos fundamentales del ser humano. El concepto de Jung de la función trascendente se vuelve crucial aquí, la capacidad psicológica que permite a la conciencia mantener las contradicciones sin necesidad de resolverlas, de actuar en presencia de incertidumbre, sin necesidad de garantía de resultados. Para las personas muy inteligentes, desarrollar esta función a menudo requiere cultivar conscientemente lo que podría sentirse como ignorancia estratégica. Elegir no analizar todo lo que podría analizarse. La transformación comienza al reconocer que la información perfecta no solo es imposible, sino a menudo contraproducente. Tu objetivo no es tomar decisiones perfectas, sino tomar decisiones conscientes de las que puedas aprender y ajustar sobre la marcha. Esto requiere desarrollar lo que Jung podría llamar confianza inteligente. Usar tus habilidades analíticas para evaluar las situaciones de manera razonable y luego confiar en tu capacidad para manejar lo que surja de tus elecciones. La práctica implica lo que podríamos llamar toma de decisiones encarnada. Aprender a complementar tu análisis mental con la conciencia somática. Antes de tomar una decisión, después de haber hecho una preparación mental razonable, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué se siente más vivo? ¿Qué dirección crea expansión en lugar de contracción? ¿Qué elección me conecta con mi energía, en lugar de agotarla? Esto no es una toma de decisiones antiintelectual,
Es una toma de decisiones integradora que honra tanto tus excepcionales habilidades analíticas como tu sabiduría encarnada. Se trata de aprender a usar la conciencia como una linterna para iluminar el camino, en lugar de un reflector que te abruma con demasiada información para procesar de manera efectiva. Comienza con decisiones pequeñas y de bajo riesgo, donde puedes practicar actuando sobre análisis razonables, más una detección intuitiva, en lugar de una investigación exhaustiva. Observa con qué frecuencia tu primer instinto informado por un análisis básico conduce a resultados que son tan buenos como los que habrían resultado de una deliberación extensa. Tu inteligencia está destinada a servir a tu vida, no a evitar que la vivas. Aquí nos encontramos con una de las trampas más seductoras para las mentes brillantes que buscan la curación psicológica y el crecimiento espiritual, la creencia inconsciente de que comprender un problema equivale a resolverlo, que la comprensión produce automáticamente la transformación, que la comprensión intelectual puede sustituir el trabajo a menudo más desordenado y lento de la integración encarnada. Jung entendió esto como una forma de lo que podría llamar inflación mental, donde el ego se identifica tan completamente con saber que pierde el contacto con el proceso real de llegar a ser. Reconoces este patrón en ti mismo, lees mucho sobre la curación psicológica, acumulas conocimientos sobre tus propios patrones, desarrollas marcos sofisticados para comprender tus respuestas traumáticas, tus estilos de apego, tus mecanismos de defensa. Tus conocimientos sobre psicología podrían rivalizar con los de los terapeutas capacitados. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de toda esta comprensión, los patrones emocionales fundamentales permanecen en gran medida sin cambios. Esto no es un fracaso de la inteligencia o la comprensión. Esto es una incomprensión de cómo ocurre realmente la transformación. La mente que entiende la mecánica de una herida es diferente del cuerpo que lleva esa herida. La comprensión intelectual opera en el ámbito de los conceptos y los marcos, mientras que la curación ocurre en el ámbito de la experiencia sentida. La regulación del sistema nervioso y lo que Jung llamó imaginación activa, la participación directa con el contenido inconsciente, a través de la imagen, el símbolo y la práctica encarnada. La cruel seducción de la curación intelectual es que proporciona el subidón de dopamina del progreso sin requerir la vulnerabilidad del cambio real. Tu mente brillante puede construir teorías elaboradas sobre por qué luchas con la intimidad, desarrollar análisis detallados de cómo tu infancia moldeó tus patrones de relación actuales e incluso comprender los mecanismos neurobiológicos que subyacen a tus respuestas emocionales. Pero entender por qué te estremeces cuando alguien dice «necesitamos hablar» es diferente a curar realmente la herida que causa el estremecimiento. Este patrón a menudo se desarrolla en individuos que aprendieron temprano que el conocimiento proporcionaba seguridad, que la comprensión otorgaba control, que ser inteligente podía proteger contra el daño. Entonces, cuando se enfrenta al dolor emocional, la mente hace lo que mejor sabe hacer, crea marcos, genera ideas y construye puentes conceptuales sobre abismos experienciales. El mapa se vuelve más familiar que el territorio que se supone que representa. Jung escribió extensamente sobre lo que llamó la función de formación de símbolos, la capacidad natural de la psique para generar imágenes y experiencias que facilitan la transformación más allá de lo que la comprensión racional puede lograr. Para las personas muy inteligentes, esta función a menudo se suprime a favor del análisis conceptual, creando personas que se conocen a fondo en teoría mientras siguen siendo extraños a sí mismos en la práctica. Considera la metáfora de un mapa perfectamente preciso de un país que nunca has visitado. El mapa contiene detalles extraordinarios, características topográficas, patrones climáticos, información cultural, contexto histórico. Podrías enseñar un curso universitario sobre este país basándote en tu conocimiento del mapa, pero hasta que realmente viajes allí, respires el aire, sientas el suelo bajo tus pies, pruebes la comida local y navegues por las calles con tu propio cuerpo, tu relación con ese país sigue siendo fundamentalmente abstracta.
Esto es a menudo lo que sucede con el desarrollo psicológico y espiritual para las mentes brillantes. Acumulas mapas, ideas terapéuticas, conceptos espirituales, marcos, filosóficos, mientras que el territorio real de tu mundo interior permanece en gran medida inexplorado a través de la experiencia directa. Te conviertes en un experto en la curación, sin necesariamente ser curado, un erudito de la transformación, sin necesariamente ser transformado. La realidad neurológica es que el cambio duradero requiere la integración entre la corteza prefrontal, donde viven tus ideas, y el sistema límbico, donde se almacenan tus patrones emocionales. Simplemente, generar nuevos pensamientos sobre viejas heridas no crea automáticamente nuevas vías neuronales. El cerebro que entiende tu trauma de apego es diferente del sistema nervioso, que aún responde como si el peligro estuviera presente cuando alguien se acerca emocionalmente. El camino más allá de la curación intelectual comienza al reconocer lo que Jung llamó la diferencia entre saber sobre y saber a través. Saber sobre tus patrones significa poder describirlos, analizarlos y teorizar sobre ellos. Saber a través de tus patrones significa haber desarrollado la capacidad de sentirlos surgir, permanecer presente con las sensaciones que crean y elegir diferentes respuestas desde un lugar de conciencia encarnada en lugar de comprensión conceptual. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar curiosidad somática. Abordar tus patrones emocionales no solo como problemas para ser entendidos, sino como experiencias energéticas para ser sentidas, metabolizadas e integradas a través del cuerpo. Cuando notes que surge un patrón psicológico familiar, en lugar de moverte inmediatamente al modo de análisis, intenta preguntar: ¿cómo se siente esto en mi cuerpo? ¿Dónde siento tensión, contracción o activación? ¿Cómo sería respirar con esta sensación en lugar de pensar en ella? La práctica de integración implica lo que Jung llamó imaginación activa, participar conscientemente con tu contenido psicológico a través de la imagen, la sensación y la experiencia encarnada. En lugar del mero análisis conceptual, esto podría significar dialogar con la parte de ti que tiene miedo a la intimidad, visualizarte ofreciendo compasión a tu niño interior herido, o simplemente sentarte con emociones difíciles el tiempo suficiente para permitir que se muevan a través de tu sistema, en lugar de tratar inmediatamente de entenderlas o arreglarlas. Esto no significa abandonar tus ideas intelectuales, proporcionan un contexto y una comprensión valiosos, pero significa aprender a usar esas ideas como base para el trabajo experiencial en lugar de como un sustituto de él. Tu mente brillante puede iluminar el camino, pero la curación ocurre cuando realmente caminas por ese camino, con todo tu ser, no solo con tu función de pensamiento. Comienza con pequeños experimentos de integración encarnada. Cuando tengas una idea sobre ti mismo, pregunta: ¿cómo puedo practicar esta comprensión en mi cuerpo ahora mismo? ¿Cómo se sentiría encarnar esta idea en lugar de solo saberla? Esto podría significar respirar de manera diferente, moverse de manera diferente, hablar de manera diferente, o simplemente permitirte sentir emociones que tus ideas han identificado, pero que en realidad no has experimentado. Tus dones intelectuales son valiosos aliados en el proceso de curación, pero nunca estuvieron destinados a llevar toda la carga de la transformación. Aprender a pensar en la curación y al mismo tiempo sentir el camino a través de ella crea el tipo de desarrollo integrado que honra tanto tu mente excepcional como tu plena humanidad. El emotional bypass, cuando la racionalidad se convierte en una defensa contra el sentimiento. En lo más profundo de la arquitectura de las mentes brillantes se encuentra un sofisticado mecanismo de defensa que Jung habría reconocido como una forma de lo que podríamos llamar disociación intelectual, el uso inconsciente del pensamiento analítico para crear distancia de la experiencia emocional. Para las personas cuya inteligencia ha sido recompensada constantemente y cuya sensibilidad podría haber sido desalentada, la razón se convierte no solo en una herramienta para comprender el mundo, sino en una fortaleza que protege contra la vulnerabilidad de sentirlo realmente.
Conoces este patrón íntimamente, aunque es posible que no lo reconozcas como una defensa. Alguien te critica y en lugar de sentirte herido, inmediatamente comienzas a analizar sus motivaciones, sus patrones psicológicos, las formas en que sus comentarios podrían reflejar sus propios problemas no resueltos. Una relación termina y en lugar de lamentarlo, creas detallados post-mortem sobre la compatibilidad, los estilos de apego y los factores sociológicos que hacen que el amor moderno sea un desafío. Esto no es madurez emocional, es evitación emocional vestida con la elegante ropa de la sofisticación psicológica. Tu mente brillante ha aprendido a transformar cada sentimiento en un problema de pensamiento, cada experiencia emocional en un ejercicio intelectual. El resultado es que puedes discutir las emociones con una perspicacia notable, pero permaneces en gran medida desconectado de tu propia realidad emocional. Jung entendió esto como un fracaso de lo que llamó la función del sentimiento. No las emociones en el sentido reactivo, sino la capacidad de evaluar auténticamente lo que importa, lo que tiene valor, lo que toca tu alma frente a lo que simplemente involucra a tu mente. Cuando el pensamiento domina al sentimiento, desarrollas habilidades analíticas excepcionales, mientras pierdes el contacto con tu propia brújula interna, tus preferencias auténticas, tus respuestas genuinas a la vida. La cruel ironía es que este patrón a menudo se desarrolla como protección contra la sobrecarga emocional. Tal vez aprendiste temprano que los sentimientos eran peligrosos, impredecibles o indeseables. Tal vez descubriste que ser inteligente era más seguro que ser sensible, que el análisis ganaba aprobación, mientras que la expresión emocional conducía al rechazo o al desdén. Entonces tu mente se expandió para llenar el espacio donde el sentimiento espontáneo debería haber vivido. Considera la metáfora de un sofisticado sistema de control climático que mantiene la temperatura y la humedad perfectas mientras filtra todo el aire natural. El entorno se vuelve técnicamente óptimo, pero estéril, carente de las sutiles variaciones y elementos naturales que hacen que los espacios se sientan vivos. Esto es a menudo lo que les sucede a la atmósfera emocional de las personas altamente inteligentes, técnicamente bien gestionada, pero experiencialmente empobrecida. El costo neurológico de evitar crónicamente las emociones es significativo. Cuando encaminas constantemente las experiencias emocionales a través del procesamiento analítico, en realidad debilitas las vías neuronales entre el sistema límbico y el cuerpo, lo que dificulta cada vez más el acceso a la información emocional, incluso cuando quieres. Tu mente excepcional esencialmente crea una zona de amortiguamiento entre tú y tu propia realidad de sentimientos. Esto se manifiesta de diversas formas. La incapacidad de responder a preguntas simples como ¿cómo te sientes al respecto?, sin antes analizar la situación, la tendencia a discutir tus propias experiencias emocionales como si fueran de otra persona, la extraña sensación de observar tu vida desde la distancia incluso mientras la vives, la persistente sensación de que falta algo esencial a pesar de tener tu vida psicológica aparentemente bien organizada. Jung escribió sobre esto como una forma de lo que podría llamar participación mística. Con el pensamiento identificarse tanto con los procesos mentales que pierdes la capacidad de lo que él llamó complejos teñidos de sentimientos, esas ricas experiencias emocionales que dan significado, profundidad y autenticidad personal. Te conviertes en un observador brillante de la vida mientras luchas por ser un participante pleno en ella. La transformación comienza con el desarrollo de lo que podríamos llamar coraje emocional, la voluntad de sentir las cosas sin necesidad inmediata de entenderlas, categorizarlas o resolverlas. Esto requiere reconocer que las emociones no son problemas que deben resolverse, sino experiencias que deben metabolizarse, no acertijos que deben resolverse, sino energías que deben sentirse e integrarse. La práctica comienza de a poco y se construye gradualmente. Cuando te notes entrando en modo analítico, en respuesta a un desencadenante emocional, haz una pausa y pregunta,
¿Qué pasaría si sintiera esto sin pensar en ello? ¿Qué sensaciones están presentes en mi cuerpo en este momento? ¿Cómo sería respirar con esta experiencia en lugar de analizarla? Esto no se trata de volverse menos inteligente o de abandonar tus dones analíticos. Se trata de aprender a usar el pensamiento y el sentimiento como facultades colaborativas en lugar de permitir que el pensamiento domine y suprima el sentimiento. Se trata de descubrir que las emociones, lejos de ser obstáculos para el pensamiento, claro, son en realidad fuentes de información que pueden informar y enriquecer tus procesos analíticos. Comienza con lo que Jung llamó sentimiento activo. Elegir conscientemente sentir tus respuestas a las situaciones en lugar de pensar inmediatamente en ellas. Cuando alguien te felicita, observa el sentimiento antes del análisis. Cuando te decepcionas, siente la decepción antes de averiguar por qué estás decepcionado. Cuando te conmueve la belleza, permítete ser conmovido antes de explicar por qué la belleza te afecta. Tus excepcionales habilidades analíticas son valiosas, pero nunca fueron concebidas para ser tu único modo de relacionarte con la vida. Aprender a pensar con el corazón, además de con la cabeza, no disminuye tu inteligencia. Integra tu inteligencia con tu plena humanidad, creando una forma de ser en el mundo más completa y satisfactoria. La trampa utilitarista. Cuando la brillantez se convierte en una actuación oculta en la psicología de la inteligencia excepcional, se encuentra una trampa particularmente insidiosa que Jung podría haber reconocido como una forma de lo que podríamos llamar inflación funcional, la ecuación inconsciente de la valía, personal con la utilidad intelectual, donde tu valor como ser humano depende de tu capacidad para ser impresionante útil o intelectualmente estimulante. Esto crea una división fundamental entre lo que eres y lo que puedes producir, lo que lleva a una vida vivida en constante actuación en lugar de ser auténtico. Reconoces este patrón en el agotamiento que proviene no del pensamiento en sí mismo, sino de la presión de pensar de manera impresionante. Cada conversación se convierte en una oportunidad para demostrar perspicacia. Cada problema se convierte en una oportunidad para mostrar tu destreza analítica. Cada interacción social conlleva la sutil carga de mantener tu reputación como alguien que siempre tiene algo interesante que decir, a alguien en cuya mente se puede confiar para generar valor para los demás. Esto no es arrogancia consciente ni manipulación calculada. Esto es a menudo el resultado de un condicionamiento temprano donde el amor, la atención y la aceptación se relacionaron constantemente con el desempeño intelectual en lugar del simple ser. El niño que aprendió que ser inteligente ganaba buena consideración, que las ideas eran recompensadas con aprobación, que la inteligencia podía cerrar las brechas donde la conexión emocional se sentía incierta o insegura. La cruel evolución de este patrón es que se perpetúa a sí mismo. La gente comienza a relacionarse contigo, principalmente a través de tus dones intelectuales, buscándote por tus habilidades analíticas, tu capacidad para generar ideas, tu talento para ver soluciones. Te conviertes en un tipo de persona en tu propia vida como el inteligente, creando relaciones que alimentan tu mente mientras mueren de hambre a tu alma. Jung habría entendido esto como una forma de lo que llamó inflación de la personalidad, donde te identificas tanto con la máscara social de la inteligencia que pierdes el contacto con el espectro más completo de tu humanidad. Tu personalidad, como el brillante, se convierte no solo en cómo te ven los demás, sino también en cómo te ves a ti mismo, creando una prisión hecha de tu propio talento. Considera la metáfora de un maestro músico, que solo puede relacionarse con los demás a través de la interpretación que ha olvidado cómo simplemente sentarse con la gente sin necesidad de entretenerlos, educarlos o impresionarlos. El talento. Es genuino, la habilidad notable, pero el ser humano detrás del talento se siente invisible, desconocido, valorado solo por lo que puede producir, en lugar de ser apreciado por lo que es, cuando no está produciendo nada en absoluto.
Esto crea lo que podríamos llamar codependencia intelectual, una dinámica en la que te vuelves adicto a ser necesario por tus dones mentales, mientras que otros se vuelven dependientes de tus ideas en lugar de desarrollar su propia relación. Con la sabiduría. Todos obtienen algo del acuerdo, pero nadie obtiene una conexión auténtica o una intimidad genuina. El costo más profundo es existencial. Cuando tu sentido del valor depende del desempeño intelectual, comienzas a temer los ritmos naturales del descanso mental, el tiempo de inactividad creativo o el simple ser sin producir ideas. Tu valor se siente precario dependiente de tu próxima observación inteligente, tu próximo análisis útil, tu próxima demostración de agilidad mental. Te vuelves temeroso de la mediocridad de los momentos en que eres simplemente humano en lugar de impresionantemente humano. La realidad neurológica es que el desempeño intelectual crónico en realidad perjudica la capacidad del cerebro para el descanso y la restauración. Cuando generas constantemente ideas para los demás, estás operando en lo que los investigadores llaman redes positivas para la tarea, en lugar de permitir que la red de modo predeterminado restaure e integre experiencias. Tu cerebro se convierte en como un músculo que nunca se relaja, perdiendo gradualmente flexibilidad y creatividad. El camino de Jung hacia la individuación se vuelve crucial aquí, el proceso de convertirte en quien realmente eres, en lugar de quien crees que deberías ser o quien los demás necesitan que seas. Para las mentes brillantes atrapadas en patrones utilitarios, esto a menudo significa aprender a valorar tu ser tanto como tu hacer, tu presencia, tanto como tus ideas, tu humanidad, tanto como tu inteligencia. La liberación comienza con pequeños experimentos de presencia no performativa. Practica pasar tiempo con la gente, sin necesidad de ser útil, perspicaz o intelectualmente estimulante. Observa lo que se siente al simplemente estar presente sin tener tus dones mentales a la vista. Puedes disfrutar de una conversación que no muestre tus habilidades analíticas. Puedes dejar que otros luchen con los problemas sin ofrecer inmediatamente soluciones. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar mediocridad estratégica. Elegir conscientemente momentos de no desempeño intelectual, no porque no puedas pensar brillantemente, sino porque no necesitas demostrar tu valía a través de una exhibición mental constante. Es aprender la diferencia entre ofrecer regalos desde la plenitud versus realizar regalos desde el vacío. Comienza a notar la diferencia entre la curiosidad genuina y la investigación performativa, entre la perspicacia auténtica y la ostentación intelectual. Cuando tengas una idea, pregúntate, ¿estoy compartiendo esto porque sirve a la situación o porque necesito demostrar mi inteligencia? Esta conversación sería igualmente valiosa si contribuyera con presencia y escucha en lugar de análisis y soluciones. El objetivo no es disminuir tus dones intelectuales, sino liberarlos de la carga de llevar todo tu sentido de valía personal. Cuando tu valor como persona se vuelve independiente de tu desempeño intelectual, tu mente se libera para ofrecer sus dones de forma espontánea y auténtica, en lugar de compulsiva y defensivamente. Tu brillantez es extraordinaria, pero nunca estuvo destinada a ser tu identidad completa. Aprender a ser valorado por tu presencia, tanto como por tus ideas, por tu corazón, tanto como por tu mente, por tu humanidad, tanto como por tu inteligencia, crea la base para las relaciones y la autoestima, que pueden capear los ciclos naturales de productividad mental y descanso. La maldición de la conciencia. Cuando la conciencia se convierte en sufrimiento. Existe una forma de sufrimiento que es casi exclusiva de las mentes muy desarrolladas, la carga de ver con demasiada claridad, entender demasiado profundo y ser conscientes de los patrones y las verdades que otros no pueden percibir o prefieren ignorar. Jung tocó este tema en sus discusiones sobre lo que llamó el arquetipo del sanador herido, pero quizás nunca articuló por completo la particular angustia que conlleva una conciencia excepcional en un mundo que a menudo opera a través de la inconsciencia, la negación
y las ilusiones cómodas. Conoces este peso íntimamente. Ves las formas en que la gente se engaña a sí misma, los patrones que repiten inconscientemente, las ilusiones que mantienen para evitar verdades difíciles. Percibes las brechas entre lo que la gente dice y lo que quiere decir, entre sus intenciones conscientes y sus motivaciones inconscientes, entre las historias que se cuentan a sí mismos y la realidad que realmente están viviendo. Esto no es cinismo, ni juicio, aunque puede convertirse en ambos, como defensa contra la naturaleza abrumadora de ver tanto. Este es simplemente el resultado natural de desarrollar lo que Jung llamó conciencia diferenciada, la capacidad de percibir distinciones sutiles, patrones ocultos y dinámicas inconscientes que operan debajo de la superficie de la interacción social ordinaria. La cruel ironía es que este don de la percepción, que teóricamente debería facilitar la navegación por la vida, a menudo dificulta simplemente participar en ella. Cuando puedes ver las dinámicas inconscientes que se desarrollan en tu familia, las proyecciones de sombra que ocurren en tu lugar de trabajo, las formas en que culturas enteras se mantienen a través de la negación colectiva, se vuelve cada vez más difícil interactuar con estos sistemas de forma natural y espontánea. Empiezas a sentirte como un antropólogo que estudia el comportamiento humano en lugar de un humano que simplemente vive la vida humana. La conciencia que debía liberarte se convierte en una forma de aislamiento, separándote de la participación inocente que otros parecen disfrutar sin esfuerzo. Te vuelves consciente de cosas que no puedes desconocer, consciente de patrones que no puedes dejar de ver. Jung entendió esto como parte de lo que llamó el precio de la conciencia, el reconocimiento de que la conciencia trae responsabilidad, que ver con claridad requiere elegir cómo responder a lo que ves, que el conocimiento crea obligaciones éticas que la ignorancia no conlleva. Con una mayor conciencia viene una mayor complejidad, no una mayor simplicidad. Considera la metáfora de desarrollar visión nocturna en un mundo donde la mayoría de la gente navega con luz diurna. Tu percepción mejorada te permite ver cosas que otros pasan por alto, navegar en la oscuridad, percibir peligros y oportunidades que son invisibles para la visión normal. Pero esta misma mejora hace que la luz del día ordinaria sea abrumadora, te hace sensible a la iluminación que otros encuentran cómoda, crea una relación diferente con la luz y la sombra de la que experimentan quienes te rodean. La dimensión espiritual de este desafío es que la conciencia excepcional a menudo viene con lo que podríamos llamar sensibilidad existencial, una aguda conciencia de la mortalidad, la falta de sentido y la incertidumbre fundamental que subyace a todos los esfuerzos humanos. Mientras que otros pueden vivir cómodamente dentro de los marcos convencionales de significado, tu conciencia desarrollada ve a través de estos marcos hasta el vacío sobre el que están construidos. Esto crea lo que Jung podría reconocer como una forma de soledad metafísica, no solo el aislamiento social, sino el aislamiento existencial, la sensación de que estás experimentando la realidad a un nivel diferente de intensidad y complejidad que quienes te rodean. Te vuelves consciente de dimensiones de la existencia que otros no ven, agobiado por preguntas que otros no hacen, sensible a sutilezas que otros no notan. La tentación es volverse superior y desdeñoso hacia aquellos que operan con menos conciencia, o tratar de disminuir tu propia conciencia para encajar mejor con los niveles convencionales de percepción. Ambas respuestas crean sufrimiento, la primera a través del aislamiento y la arrogancia, la segunda a través de la traición a ti mismo y la asfixia de tus auténticos dones perceptivos. El camino de Jung hacia la integración implica lo que él llamó sostener la tensión de los opuestos, aprender a mantener tanto tu conciencia excepcional como tu humanidad básica, tanto tu capacidad de ver con claridad como tu necesidad de pertenecer, tanto tu sensibilidad a la verdad como tu deseo de simple participación en la vida. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar ingenuidad consciente, la capacidad de relacionarte inocentemente con la vida incluso mientras mantienes la conciencia de su complejidad.
La práctica comienza aceptando tu conciencia como un don y una carga, reconociendo que la conciencia no es un problema que debe resolverse, sino una realidad que debe integrarse. Tu sensibilidad a los patrones, las dinámicas inconscientes y las verdades ocultas no te hacen mejor que los demás, te hace diferente, con diferentes responsabilidades y diferentes formas de contribución a la experiencia humana colectiva. Aprende a usar tu conciencia excepcional de manera selectiva y estratégica, en lugar de activarla constantemente. Desarrolla la capacidad de elegir cuándo involucrar tu percepción profunda y cuándo simplemente participar en la interacción, a nivel de superficie, sin sentirte obligado a analizar todo lo que ves. Tu conciencia es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta, te sirve mejor cuando controlas cuándo y cómo usarla. Comienza a ver tu conciencia no como una carga, sino como una forma de servicio a ti mismo, a los demás y a la evolución de la conciencia misma. Tu capacidad de ver con claridad, aunque a veces aislante, también te hace capaz de iluminar patrones y verdades que pueden ayudar a otros a desarrollar una mayor conciencia si y cuando estén listos para ello. El objetivo no es volverse menos consciente, sino volverse más hábil con la conciencia. Aprender a llevar tu conciencia con gracia, a usar tu percepción al servicio del amor en lugar del juicio y a encontrar significado en la misma sensibilidad que a veces se siente como una maldición. Tu conciencia no es un error, es una invitación a una forma más compleja, pero potencialmente más significativa, de participar en la experiencia humana. La sombra de la inteligencia. Cuando la brillantez esconde heridas emocionales. Quizás el mecanismo de defensa más sofisticado disponible para las mentes excepcionales es la capacidad de utilizar la inteligencia misma como un escudo contra el reconocimiento y la curación de heridas emocionales fundamentales. Jung escribió extensamente sobre la sombra, aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o permanecemos inconscientes, pero puede que no haya anticipado completamente cómo la brillantez misma puede convertirse en una función de la sombra, ocultando las lesiones emocionales detrás de impresionantes fachadas intelectuales. Tu inteligencia puede convertirse en lo que podríamos llamar una sombra dorada, no la sombra típica de las cualidades negativas rechazadas, sino una estructura de defensa sofisticada que te impide acceder a los aspectos heridos, vulnerables o no sanados de tu psique que requieren atención. La misma mente que podría iluminar y curar potencialmente estas heridas se convierte en su protector, creando elaborados marcos intelectuales que explican, justifican o analizan las realidades emocionales en lugar de enfrentarlas directamente. Esto se manifiesta de innumerables formas sutiles. Puedes discutir la teoría del apego con notable sofisticación mientras permaneces inconscientemente aterrorizado de la intimidad genuina. Puedes analizar la psicología del duelo sin permitirte sentir plenamente tus propias pérdidas. Puedes entender las respuestas al trauma con precisión clínica mientras mantienes una armadura emocional que te impide curar realmente tus propios traumas. La cruel brillantez de esta defensa es que proporciona la ilusión de trabajo psicológico al tiempo que impide el cambio psicológico real. Tu mente genera ideas sobre tus patrones, crea marcos para comprender tus comportamientos y desarrolla explicaciones sofisticadas para tus respuestas emocionales. Pero de alguna manera, a pesar de toda esta actividad mental, los patrones emocionales fundamentales permanecen en gran medida intactos, operando desde profundidades inconscientes que tu inteligencia consciente nunca alcanza del todo. Jung habría reconocido esto como una forma de lo que él llamó inflación intelectual, donde el ego se identifica tan completamente con la función mental que pierde el contacto con otros aspectos de la psique, particularmente aquellos aspectos que conllevan dolor emocional, necesidades insatisfechas o experiencias que no encajan con la identidad de ser el inteligente. Tu inteligencia se convierte no solo en una capacidad, sino en una identidad que debe protegerse de cualquier experiencia que pueda revelar vulnerabilidad, confusión o crudeza emocional.
Considera la metáfora de un arquitecto brillante que diseña edificios cada vez más sofisticados, sin abordar nunca la base inestable que hay debajo. Las estructuras son genuinamente impresionantes, los diseños auténticas obras de arte, pero todos están construidos sobre una inestabilidad geológica que eventualmente afectará todo lo construido por encima de ella. La propia habilidad del arquitecto en la construcción se convierte en una forma de evitar el trabajo fundacional que realmente crearía estabilidad duradera. Para las personas muy inteligentes, esto a menudo significa que las mismas habilidades mentales que te permiten ayudar a otros a sanar, comprender las dinámicas psicológicas, navegar por situaciones sociales complejas, se convierten en barreras para tu propio desarrollo emocional. Te conviertes en un experto en la psicología de todos los demás y al mismo tiempo permaneces como un extraño en tu propio paisaje emocional hábil para iluminar las sombras de los demás mientras mantienes las tuyas en una oscuridad sofisticada. El patrón típicamente se desarrolla en la infancia cuando la inteligencia se convierte en una estrategia de supervivencia. Quizás la expresión emocional no era segura, la vulnerabilidad se encontraba con el rechazo, o ser inteligente era la única forma de ganar atención y aprobación. Así que la mente se expandió para llenar el espacio donde la autenticidad emocional debería haber desarrollado, creando a una persona que puede pensar brillantemente sobre los sentimientos mientras lucha por sentir realmente sus propios sentimientos. La herida más profunda a menudo involucra lo que Jung llamó la vida no vivida, aspectos de tu yo auténtico que fueron sacrificados para mantener la identidad de ser intelectualmente excepcional. El niño juguetón, que era demasiado serio, el soñador creativo que se volvió demasiado práctico, el ser emocional que aprendió a ser demasiado racional. Estos aspectos no vividos no desaparecen, viven en la sombra influyendo en tu vida desde las profundidades inconscientes. La transformación comienza con lo que Jung llamó hacerse amigo de la sombra, desarrollar una relación consciente con las partes de ti mismo que tu inteligencia te ha estado protegiendo de ver. Esto requiere una increíble valentía, porque significa dejar de lado temporalmente la identidad que te ha servido tan bien y permitirte ser visto como confundido, vulnerable o emocionalmente crudo. Esto no significa volverse menos inteligente o abandonar tus dones analíticos. Significa aprender a usar tu inteligencia al servicio de la integración, en lugar de la evitación, transformando tu capacidad excepcional de comprensión hacia los territorios emocionales que has estado evitando inconscientemente. Significa preguntar, no solo cómo puedo entender esto, sino cómo puedo sentir esto, cómo puedo sanar esto, cómo puedo integrar esto. La práctica implica lo que podríamos llamar vulnerabilidad consciente, usar tus habilidades analíticas para crear contenedores seguros para experimentar las emociones que tu inteligencia te ha estado ayudando a evitar. Esto podría significar trabajar con un terapeuta que pueda igualar tu sofisticación intelectual mientras te ayuda a acceder a los territorios emocionales, o crear prácticas estructuradas que te permitan sentir tus sentimientos mientras mantienes un marco intelectual suficiente para sentirte seguro. Comienza por preguntarte, ¿qué experiencias emocionales me ha estado ayudando a evitar mi inteligencia? ¿Qué heridas he analizado, pero no he curado realmente? ¿Qué aspectos de mi vida emocional permanecen terra incognita a pesar de mi sofisticación psicológica? Las respuestas a estas preguntas apuntan hacia los territorios de la sombra donde la verdadera curación y la integración esperan. Tu inteligencia es un don tremendo, pero nunca estuvo destinada a llevar toda la carga de tu desarrollo psicológico. Aprender a usar tu mente brillante como un aliado en la curación emocional, en lugar de una defensa contra ella, crea la posibilidad de una integración que honra tanto tus excepcionales habilidades como tu plena humanidad. La trascendencia del sufrimiento intelectual, integración y plenitud. Después de explorar las diversas formas en que la inteligencia excepcional puede convertirse tanto en un don como en una carga, llegamos quizás a la comprensión más crucial. El sufrimiento que conlleva la brillantez no es una condena de por vida, sino una forma de iniciación.
Jung entendió esto como parte de lo que llamó el proceso de individuación, el viaje psicológico hacia el logro de ser completo, auténtico y completamente tú mismo, en lugar de quien crees que deberías ser o quien los demás necesitan que seas. Para las personas muy inteligentes, este viaje a menudo requiere lo que podríamos llamar la integración de los opuestos. Aprender a honrar tanto tus excepcionales dones mentales como tu humanidad fundamental, tanto tu capacidad para el análisis, sofisticado como tu necesidad de una simple conexión emocional, tanto tu capacidad de ver verdades complejas como tu deseo de participar inocentemente en los placeres ordinarios de la vida. El camino hacia la integridad no implica disminuir tu inteligencia o fingir ser menos consciente de lo que eres. En cambio, requiere expandir tu identidad más allá del desempeño intelectual para incluir todo el espectro de la experiencia humana. Sentir, intuir, percibir, estar presente, conectar auténticamente y permitirte ser conmovido por la belleza, tocado por el amor y cambiado por experiencias que no pueden ser analizadas u optimizadas. Jung escribió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Para las mentes brillantes, esto a menudo significa descubrir que eres mucho más que tus pensamientos, mucho más rico que tus ideas, mucho más interesante que tus habilidades analíticas. Tu inteligencia es un instrumento en la orquesta de tu ser, poderosa e importante, pero más hermosa cuando armoniza con otras capacidades en lugar de tocar solo. Esta integración comienza con lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad psicológica que une lo consciente y lo inconsciente, el pensamiento y el sentimiento, el análisis y la experiencia. Desarrollar esta función te permite usar tu inteligencia excepcional al servicio de tu plena humanidad, en lugar de como una forma de escapar de ella o un sustituto de ella. La práctica implica aprender a reconocer cuándo tu mente te está sirviendo frente a cuándo estás sirviendo a tu mente. La inteligencia se vuelve verdaderamente inteligente cuando sabe cuándo involucrarse y cuándo descansar, cuándo analizar y cuándo sentir, cuándo comprender y cuándo simplemente estar presente con el misterio. Esto no es el abandono del pensamiento, sino el dominio del pensamiento. Usar tu mente brillante como una herramienta consciente en lugar de ser usado inconscientemente por ella. Esta transformación a menudo requiere lo que Jung llamó sufrir conscientemente, permitirte sentir el impacto total de las emociones, experiencias y verdades que tu inteligencia podría preferir analizar en lugar de experimentar. Este sufrimiento consciente no es masoquismo, sino integración, la voluntad de dejar que tu corazón se rompa para que tu mente pueda servir al amor en lugar de solo la comprensión. Para muchas personas brillantes, este viaje implica lamentar la vida no vivida, lamentar los aspectos espontáneos, emocionales e intuitivos de ti mismo que fueron sacrificados para desarrollar y mantener la excelencia intelectual. Este dolor no es autocompasión, sino reconocimiento, honrar lo que se perdió para que pueda ser reclamado e integrado en una forma de ser más plena. La plenitud emergente no elimina tus dones intelectuales, sino que los contextualiza dentro de una identidad más grande que incluye autenticidad emocional, presencia encarnada, sabiduría intuitiva y la capacidad de asombro, vulnerabilidad y conexión genuina. Sigues siendo brillante, pero te vuelves humanamente brillante en lugar de simplemente intelectualmente brillante. Esta integración a menudo se manifiesta como lo que podríamos llamar la ordinariez consciente, la capacidad de ser extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo notablemente presente, profundamente sensible y genuinamente conectado a las simples experiencias humanas que dan sentido a la vida más allá del logro o la comprensión. Aprendes a ser impresionante cuando la situación lo exige y ordinario cuando la ordinariez sirve mejor. La paradoja final del desarrollo intelectual es que la verdadera inteligencia finalmente se trasciende a sí misma no al volverse menos inteligente, sino al volverse tan inteligente que reconoce la inteligencia como una facultad más entre muchas.
poderosa pero no definitiva, valiosa pero no exhaustiva. La inteligencia más alta es la inteligencia que sabe cuándo no ser inteligente, que puede pensar brillantemente y luego dejar de pensar para bailar, para llorar, para amar, para reír, para estar en silencio, para simplemente existir, sin necesidad de comprender u optimizar la experiencia de existir. Tu mente excepcional te trajo a este punto de reconocimiento, pero a partir de aquí, el viaje continúa, no a través de más pensamiento, sino a través de más ser, no a través de un mayor análisis, sino a través de una integración más profunda, no a través de una mayor comprensión, sino a través de una mayor vitalidad. Tu inteligencia se convierte en el sirviente de tu integridad, en lugar de su maestro, una hermosa parte de un ser humano completo, en lugar de la única parte que estás dispuesto a reconocer. Esta es la verdadera trascendencia del sufrimiento intelectual, no la eliminación de tu mente brillante, sino su integración en una vida tan rica, tan llena, tan auténticamente vivida, que tu inteligencia se convierte en solo una nota en una sinfonía de la experiencia humana que incluye cada capacidad para el amor, el crecimiento y la conexión auténtica que hace que la existencia sea significativa más allá de lo que cualquier mente, por excepcional que sea, podría entender o controlar. La última idea de Jung fue que la individuación nunca se completa, es un proceso continuo de volverse más plenamente tú mismo, más completamente humano, más genuinamente vivo. Para las mentes brillantes, esto significa usar tus dones excepcionales, no para escapar de la condición humana, sino para interactuar con ella de manera más completa, más consciente y más amorosa de lo que sería posible sin la misma inteligencia, que a veces se siente como una carga. Tu mente es extraordinaria, pero eres más que tu mente. Tus pensamientos son sofisticados, pero eres más grande que tus pensamientos. Tu inteligencia es notable, pero tu plena humanidad es la verdadera obra maestra, una que incluye tu mente brillante como solo un hermoso aspecto de un ser humano completo e infinitamente fascinante que merece ser conocido, amado y celebrado. No solo por lo que puede pensar, sino por lo que realmente es. La conversación continúa no en el análisis, sino en la vida, no en la comprensión, sino en el ser, no en la solución del misterio de la existencia, sino en volverse íntimo con él a través de cada facultad que posees intelectual, emocional, intuitiva, física y espiritual. Aquí es donde conduce la verdadera inteligencia, no a más conocimiento, sino a más vida, no a una mayor comprensión, sino a un amor más profundo, no a un análisis perfecto, sino a una existencia imperfecta, hermosa y completamente humana. Tu inteligencia te trajo aquí. Tu plena humanidad te llevará el resto del camino a casa.